Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Hoy vamos a hacer una cosa un poco distinta. ¿Todos tienen el boletín? Todos tienen el boletín. Agarren el boletín, porque la porción de hoy la tenemos en el boletín. En la parte de atrás del boletín está la porción. Pero los que no tienen el boletín, la vamos a proyectar. Vamos a proyectarlo. Porque vamos a leer el Salmo 63, los primeros 8 versículos. Ahora, les voy a explicar por qué vamos a leerlo aquí con el boletín. La Biblia es una sola y está escrita en idiomas, sus idiomas originales, que básicamente son el hebreo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento, aunque hay partes en arameo también. Pero lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia es una traducción directa, hecha y revisada del hebreo y del griego. Es lo que se llama traducción formal. A la palabra en hebreo se corresponde la palabra en castellano. Pero hay otro tipo de traducción que la creó el doctor Nida, que es un famoso biblista, que es lo que se llama traducción dinámica. Cuando ustedes leen la Biblia, Dios habla hoy, esa es una traducción dinámica. La traducción dinámica no pone palabra por palabra debajo, sino que trata de tomar el sentido general para que uno sienta al leerlo lo mismo que sentía la persona al escribirlo, aunque tenga que sacrificar la sintaxis a veces y aunque tenga que sacrificar algún término, pero para que tenga el sentido, por eso se llama versión popular, para que llegue a nuestro lenguaje. Y este salmo yo quiero leerlo en esa versión, y por eso lo hice copiar, y por eso tenemos acá, porque va a ser la meditación de hoy, y quisiera que no solamente nos quedemos en las palabras, sino que sintamos la vivencia de David, cuando en el desierto de Judea, él escribe este salmo, que habla de su relación con Dios. Dice: Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco, pues tengo sed de ti. Mi ser entero te desea, cual tierra árida, sedienta, sin agua. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu gloria, pues tu amor vale más que la vida. Con mis labios te alabaré, toda mi vida te bendeciré y a ti levantaré mis manos en oración. Quedaré muy satisfecho como el que disfruta de un banquete delicioso, y mis labios te alabarán con alegría. Por las noches, ya acostado, yo te recuerdo y pienso en ti, pues tú eres quien me ayuda. Soy feliz bajo tus alas, mi vida entera está unida a ti, tu mano derecha no me suelta. Hasta aquí nada más. David está en un lugar árido, sin vegetación, muerto, en una tierra agrietada por el sol. La tierra no es solamente que no tiene nada, sino que el sol la ha endurecido y tiene grietas, y él está en ese momento en ese desierto, y siente que ese desierto tiene un potencial tremendo, porque ese desierto, cuando tiene agua, es una tierra fértil y maravillosa, pero que necesita para brotar, para florecer, para fructificar, el agua de la vida. Y entonces lo compara esto que él está viendo, lo compara con su alma, con lo que le pasa interiormente. Nuestra alma tiene momentos de sequedad, momentos en que estamos como en el desierto, donde estamos insatisfechos, nos sentimos desalentados, o a veces nos sentimos inseguros en las cosas que tenemos que hacer, o en lo cotidiano no encontramos la satisfacción que buscamos,
O a veces nos asaltan los temores, porque vivimos en una sociedad cambiante y tambaleante, y uno no sabe qué puede pasar mañana, ¿no? Y empiezan a entrar los temores. Yo conversaba con algunas personas cuyas empresas están allí dando vueltas, y empezó el temor de que si me quedo sin trabajo y todo esto, todavía no hay nada, pero es como si el temor ya se empezara a instalar con respecto a esto, y otros que tienen angustias. ¿Y esto que pasa qué es? Es que el alma, nuestra alma, está insatisfecha y tiene sed espiritual. Todas estas manifestaciones son manifestaciones de sed. Está queriendo el alma brotar, florecer, fructificar, pero siente que le está faltando algo para que realmente supere todo esto. David era un hombre de una gran sensibilidad espiritual, y sabe que el alma no se satisface con cualquier cosa, que nosotros podemos aturdirla con ruidos y nos olvidamos por un momento del problema, pero que eso sigue estando allí a pesar de eso, que podemos hartarnos de placeres tratando con eso de olvidarnos, pero que el problema está allí, que podemos indigestarnos de conocimiento también, ¿no?, de coronarla de fama, pero que el vacío interior es un vacío distinto. San Agustín en las Confesiones dice su famosa frase: nos creaste para ti y nuestra alma, nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. En definitiva, si queremos tener paz para adentro, lo que tenemos que buscar es la presencia de Dios en nuestra vida. Y por eso David dice en ese momento: con ansias te busco, pues tengo sed de ti. Mi ser entero te desea, cual tierra árida y seca, sedienta, sin agua. Y por eso quise leerlo en esta forma vivencial, porque creo que acá uno percibe realmente la angustia de la persona en las palabras. El primer paso importante en la vida espiritual de una persona es entender que el alma no se satisface fácilmente y que necesita descansar en Dios. Necesita descansar en Dios. Lo único que puede alimentarla. Hace muchos años, en una gran exposición industrial, en aquel tiempo yo iba a las exposiciones industriales en Buenos Aires, una gran exposición industrial, se presentó un stand promoviendo la cría de gusanos de seda. La cría de gusanos de seda. Y entonces a todos los que querían criar gusanos de seda, les daban, todavía recuerdo, era un marquito de madera con tul de los dos lados, con los huevitos adentro de los gusanos de seda. Había que ponerlos en un lugar determinado, había que preparar el hábitat, ¿no?, para que estuvieran con cañas y todo eso, y después había que conseguir hojas de morera, porque lo único que comen son las hojas de morera. Yo era un adolescente y dije, hay una morera en el barrio, y había una morera en la calle en el barrio, yo puedo alimentarlos. Así que lo llevé y armé todo y puse los huevitos allí y puse las hojas de morera como base, ¿no? Es decir, se le hace un colchón debajo. Y se abrieron los huevitos y salieron los gusanos y empezaron a crecer, y el objetivo era que llegaran a ser el capullo y ver el capullo, ¿no? No tenía como meta ser un productor de seda, pero por lo menos ver el proceso ese del capullo. Pero ¿qué pasó? Que el municipio cortó la morera. Y un día voy y la morera ya no estaba más, porque estaban cambiando los árboles y entonces sacaron todos los aromos que había. San Miguel tenía calles tremendas con aromos. Y cortaron todos los aromos y entre ellos cortaron también la morera. Y no conseguí una morera más, no conseguía nadie que tuviera una morera. ¿Y qué pasó? Que se fueron, primero enflaquecieron y después murieron. Únicamente eso la alimentaba. Y yo cuando pensaba en este salmo me acordaba de eso. Lo único que puede satisfacer al corazón del hombre, satisfacerlo en su totalidad, satisfacerlo frente a la vida, pero también frente a la muerte, es que
Dios sea una presencia verdadera en nosotros. Y David llega a esta conclusión cuando dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, en el Salmo 42, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? El alma se inquieta, pierde su verdor, se convierte en sequedad de verano y no fructifica. Si ustedes escucharon bien este salmo y lo hemos leído juntos, se habrán dado cuenta que en definitiva es un canto de amor. Es un canto de amor superior. Es alguien que desea, porque ama al otro ser que está allí y porque se siente amado. David había llegado a entender que Dios lo amaba y que él estaba amando a Dios. Hay dos casos contrastantes en la Biblia con respecto a Dios. Los que conocen la Biblia conocen la historia de un profeta, Jonás, que cuando se enfrenta con Dios, para él Dios era alguien lejano, temible, inabordable, exigente, y entonces se trata de escapar de la presencia de Dios. Es decir, se trata de ir lo más lejos posible. Su visión de Dios era tan negativa que quería tener a Dios lejos, no cerca. Y a veces pasa eso. Hay gente que quiere tener a Dios lejos y no cerca, porque tiene una idea equivocada de quién es Dios. Y esta fue la idea equivocada de un profeta, nada menos que un profeta. Cuando Dios le dio una orden, él dijo: no, esto yo no lo puedo cumplir, esto es una exigencia demasiado grande. ¿Qué se cree Dios que me está pidiendo esto, no? Y entonces se escapó. Él no anhelaba la presencia de Dios. Específicamente el libro de Jonás dice que se escapó a Tarsis de la presencia de Dios. No quería estar en la presencia de Dios. David, por el contrario, en este salmo dice: yo quiero estar en la presencia de Dios. Yo quiero estar en ese lugar. Yo quiero estar cerca de Dios. Y uno se pregunta cuando lee este salmo, ¿cómo se logra esa relación de profunda confianza, de cercanía, de amistad con Dios, como para que uno no esté temiendo, en el sentido de tener miedo, sino que busque realmente la relación con Dios? Y en primer lugar tenemos que aprender esto, que es algo que todos sabemos en la vida diaria y que lo tenemos que aplicar también a lo espiritual. Nadie puede amar sin conocer. Nadie puede amar sin conocer. No se puede amar lo que no se conoce. La relación con Dios no surge del sentimiento de la persona. Algunos quieren sentir, ¿no? No surge tampoco por un arrebato místico. Algunos quieren este arrebato místico. No es una revelación especial o personal lo que me revela esto. Lo que yo necesito es conocer a Dios. Bernini, uno de los grandes escultores del Renacimiento, hizo una estatua muy interesante que es el Éxtasis de Santa Teresa. Nosotros un día fuimos, yo tenía interés en verla, mucho interés en verla, porque marca un estado de éxtasis. Y uno ve que esa mujer en la estatua, ¿no?, como la presentaron, está fuera de la realidad, está casi en un estado de inconsciencia. Y el escultor trató de buscar eso para representar la extrema huida de la realidad que tenía esta mujer al tratar de acercarse a Dios. Y fue muy criticado por esto, muy criticado. Ese éxtasis fue muy criticado. Y yo digo, no es por medio de un éxtasis que vamos a llegar a Dios, ni es por medio tampoco de un sentimiento por donde llegamos a Dios. No es por una revelación especial o personal que llegamos a Dios. Se conoce a Dios en primer lugar por el intelecto, por la parte intelectual. Tenemos primero que empezar por allí, por allí. Dios apela siempre a nuestra razón en primer lugar. Y por eso
hay dos versículos en la Biblia que creo que son fundamentales para esto que estamos diciendo, tratando de sintetizar el tema en dos versículos nada más. El primero es Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el primero de los versículos. En el principio creó Dios. Dios es el creador y el ordenador del universo, y esto es lo primero que tenemos que entender. Estamos en un mundo no solamente ordenado, sino existente. Un gran ateo como fue Jean-Paul Sartre, él llega a decir en uno de sus libros, el problema no es lo que está pasando, el problema es por qué existen las cosas, por qué hay algo y no nada. Es decir, ¿por qué está esto? ¿Por qué está esto? ¿Por qué está este universo? Él no podía explicarse por qué estaba el universo. No podía explicarse por qué estaba el hombre. No podía explicarse para qué estaba el hombre. ¿Cuál era el sentido de la vida? Y fue su tremenda angustia. Por eso el existencialismo se lo marca como los pensadores de la angustia existencial. No entiendo quién hizo esto. Pero indudablemente la Biblia no discute quién es Dios. Comienza diciendo, en el principio Dios, y da por sentado que si uno ve un orden establecido, si uno ve una organización como la del universo y como la de nuestra propia vida, tiene que pensar que hay una mente y hay alguien detrás que lo hizo, que no puede surgir todo esto de la nada, que de algún lado ha surgido. Y por eso no se discute la existencia de Dios. David dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara la obra de sus manos. El apóstol Pablo dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Cuando leemos en el principio Dios, estamos diciendo que Dios es la causa primera, que Dios es la fuente de la vida, que Dios es el principio ordenador, que Dios es el origen de lo visible. Y por eso la Biblia habla duramente del ateísmo y dice el necio en su corazón no hay Dios. La palabra necio es una palabra muy dura que si la queremos traer a nuestro lenguaje de todos los días, tendríamos que decir, es un estúpido, pero un estúpido voluntario. Este es el sentido de necio. Es un estúpido voluntario porque quiere ser estúpido, porque no puede entender el universo. Hace algunos años, en uno de los desayunos, yo estaba hablando acerca de estas cosas y terminé hablando acerca de la fe. Y una persona se acercó y dijo, hay algo que no entiendo, ¿cómo puede usted pensar y creer? ¿Cómo puede pensar y creer? ¿Por qué? Porque ella pensaba que el que cree tiene que ser un ignorante. Y el que piensa no puede creer. Y al siguiente desayuno yo desarrollé el tema ¿por qué creo en Dios? ¿Y por qué es racional creer en Dios? ¿Y por qué ser un tonto no creer en Dios? ¿Por qué? La luna gira alrededor de la Tierra y nosotros salimos cada noche y la vemos y decimos cuarto menguante, cuarto creciente y todo eso. Responde a más de 50 influencias diferentes el hecho de que esté en ese lugar, que actúan esas más de 50 influencias, relacionándolas para que gobierne las mareas, que dependen directamente de la luna, influye en la naturaleza e influye en la creación. Ahora, esas más de 50 fuerzas ha hecho a los científicos devanarse la inteligencia para llegar a entender cómo es que ese cuerpo celeste está a determinada distancia y ejerce determinadas presiones como para que la vida sea posible en la Tierra. Estamos frente a una realidad que escapa a todo razonamiento, pero está allí y es perfecta. En el siglo XIX había un astrónomo
se llamaba Urbain Le Verrier, que miraba con su anteojo al planeta Neptuno, al planeta Urano, que era el último planeta conocido. Habían llegado hasta el planeta Urano, nada más. Y el planeta Urano está aproximadamente a 2.700 millones de kilómetros de la Tierra. Y él estaba con el telescopio mirándolo y siguiéndole la órbita, seguía la órbita. Y de pronto, mirando el telescopio, mirando el telescopio, ve que en un momento de la órbita, el planeta Urano se desviaba un poquitito. Él dice, se desviaba como 3 o 4 pelos de su órbita. Y empezó a estudiar esto. ¿Por qué se desvía esos 3 o 4 pelitos en la órbita? Dice que tuvo que estudiar muchas veces esa desviación para llegar a comprobar que no era una ilusión de él, que eso se movía realmente un poquito. Y empezó a estudiar, y luego de estudiar y calcular, entonces dijo, tiene que haber un planeta que tiene que estar a tal distancia del Sol. Y dio la distancia exacta, que tiene que tener una órbita que dure tanto tiempo alrededor del Sol, y que tiene que pesar tantos billones de kilos, y que en este momento tiene que estar en tal lugar. Pongan los que están allí el telescopio en ese lugar porque tiene que estar. Y un astrónomo, el astrólogo Gale de Berlín, enfoca el telescopio y descubre en ese momento a Neptuno. Es decir, esto habla de una lógica tremenda. ¿Por qué se desviaba? Porque había una fuerza de atracción y él pudo calcular la distancia, el peso, la órbita y señalar el lugar exacto donde estaba y decirle, el que tenga el telescopio que pueda encontrar por ese lugar, allí en ese punto está. Y allí está el alemán que puso el telescopio y dijo, sí, está allá. Esto habla de una precisión del universo tremenda. Una precisión cuyas leyes rigen el gran universo y el microcosmos del átomo. En el principio Dios. Dios está allí. Y como dijo uno de los grandes pensadores de este siglo, Dios no solamente está presente, sino que no está callado, está hablando, está hablando. La perfección del universo muestra una mente inteligente, una suprema inteligencia que hizo todas las cosas. Esto es lo primero que tenemos que conocer de Dios. Dios como creador de todas las cosas, y como creador nuestro. Esta perfección que es el cuerpo humano, que funciona permanentemente, que tiene aquí una bomba, que funciona durante 70, 80 años sin que nadie le cambie el aceite, sin que pare, de día y de noche, y continúa funcionando. Que haya capilares que estén llevando continuamente la sangre y esté produciendo la combustión interna para que yo tenga fuerza. Esto habla de una mente tremenda. Es el Dios que hizo todas las cosas. Pero yo dije, hay 2 versículos en la Biblia que voy a señalar como importante. El segundo es el de Hebreos 11:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios es un Dios que se comunica. Uno recorre las páginas de la Biblia y comienza a conocer a Dios, comienza a conocer su carácter, comienza a conocer sus demandas, pero conoce también su misericordia y conoce también su amor. Nosotros conocemos los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Todos hemos oído hablar de los 10 mandamientos. Los grupos de crecimiento están
estudiando ahora los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos yo me encuentro con la justicia de Dios. Dios tiene carácter, tiene demandas, ama la justicia, señala lo que está bien y señala lo que está mal. Y cuando yo termino de leer los 10 mandamientos y me miro a mí mismo después de leerlo, digo, pero Señor, ¿quién puede cumplir esto? Y cuando yo paso por encima de uno de estos mandamientos, ¿qué pasa? Cuando yo me cargo de culpa porque hice lo que no debía hacer, ¿qué pasa en ese momento? Y el Dios de los 10 mandamientos, inmediatamente de dar los 10 mandamientos, como sabe que el hombre es pecador, que va a transgredir en algún momento alguno de esos mandamientos, que se va a sentir culpable, inmediatamente va proveyendo un sistema de sacrificios expiatorios y dice, si alguien lo transgrede y tiene culpa, tome un cordero y vaya al santuario y preséntelo por la culpa, para que se haga un sacrificio, reconozca su culpa y ponga el sacrificio allí. Y el pecado le será perdonado. Y yo encuentro que sí, es un Dios de justicia, pero también es un Dios de perdón. Es un Dios que busca la forma de sacarnos de la presión que tiene la culpa sobre nosotros. Él tiene la provisión para todo. Me dice, esto es lo que hay que hacer. Pero en el momento en que el hombre fracasa, esto es lo que tiene que hacer para volver a la comunión. Si yo me quedo con los 10 mandamientos únicamente, y es lo único que conozco, tengo la idea de un Dios exigente, tremendamente exigente, y es verdad que es exigente. Pero cuando sigo leyendo me encuentro con que Dios es un Dios que muestra su misericordia, buscando que aquel que transgrede el mandamiento pueda encontrar un camino de perdón y de reconciliación con Dios. Y Dios no solamente esto, sino que les dice, coloquen el santuario donde la gente vaya para llevar su cordero, colóquenlo, y yo viviré con ustedes, y no los rechazaré y constantemente andaré entre ustedes, y seré su Dios, y ustedes van a ser mi pueblo. Es decir, es un Dios que quiere estar cercano a nosotros y no lejos. Y se me van destruyendo los preconceptos delante de Dios, porque muchas veces me quedo con el Dios de los 10 mandamientos, y no me doy cuenta que Dios es también misericordia, y que es amor, y que quiere estar cerca mío y no lejos mío, y que quiere morar en medio del pueblo y no en la lejanía. Algunos dicen, Dios ha creado el mundo y se olvidó del mundo. No, el mundo sigue funcionando, sigue andando, y Dios sigue queriendo estar cerca de nosotros. Y cuando llegamos al final y llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con que ese Dios de justicia, ese Dios de perdón, de misericordia, ese Dios que quiere acompañarnos, es el Dios que también muestra amor para con nosotros. Un acercamiento final se produce en Jesucristo, donde allí llegamos a comprender realmente quién es Dios. Dios muestra su amor para con nosotros, dice Pablo a los Romanos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino lo dio en rescate por todos, ¿cómo no nos dará con Él, también con Él, todas las cosas? A Dios hay que mirarlo en su totalidad. A Dios hay que mirarlo en toda su grandeza. Hay que mirarlo en la justicia de los 10 mandamientos. Hay que mirarlo en la misericordia del perdón. Hay que mirarlo en la cercanía de la compañía de Dios. Y hay que mirarlo en la manifestación de su amor. Y hoy podemos decir que Dios es justo. Podemos decir que nosotros somos pecadores. Pero podemos decir también que Dios nos ama y que quiere estar cerca nuestro y quiere estar con nosotros. Y cuando yo tengo esta visión de Dios, entonces me acerco a lo que dice David. David había entendido todas estas cosas. Y por eso se produce este romance con Dios. Pero indudablemente no es solamente conocimiento lo que tenemos que tener. El conocimiento entra por la cabeza, pero en David el conocimiento había hecho algo más. El conocimiento había bajado a su corazón y había inflamado el corazón. Y así como conocemos a Dios por el intelecto y podemos llenarnos la cabeza de Dios y que no pase nada en nuestra vida,
Tengo que hacer que ese conocimiento que está metido acá adentro baje a mi corazón y encienda mi corazón, porque algo tiene que producir en mi vida. No puedo creer en Dios solamente intelectualmente. Cuando yo comprendo a Dios en su totalidad, tengo entonces que hacer que Dios llene mi corazón, que Dios entre a la parte más íntima. El cristianismo es inteligencia, conocimiento y es corazón. La palabra de Dios tiene que inflamar el corazón, el conocimiento de Dios tiene que inflamar el corazón. Cuando Jesús iba en el camino a Emaús resucitado, con los 2 discípulos que no lo habían reconocido, y Jesús comienza a abrirles la Biblia y a mostrarles lo que la Biblia decía acerca de Él, dice que ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón? Es decir, Jesús entró por el conocimiento, pero llegó al corazón, y Dios tiene que llegar a nuestro corazón. A través del conocimiento, Emerson decía, conocer es amar finalmente. Cuando yo conozco, amo. Y cuando yo conozco realmente el amor de Dios y lo que Dios hace y lo que Dios sigue haciendo, allí el conocimiento inflama nuestro corazón. Porque una cosa es conocer acerca de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y lo que tenemos que buscar no es conocer solamente acerca de Dios, sino conocer a Dios como algo vivencial que está en nuestra vida. David conocía el carácter de Dios, lo había experimentado en su propia vida, pero conocía también el amor de Dios. En este salmo hay mucho más que conocimiento, hay un corazón inflamado de amor a Dios. Hay un corazón inflamado de amor a Dios. Fue alguien que fue conociendo a Dios y llegó a entender que Dios era importante en su vida y que lo necesitaba, porque si no su alma se quedaba seca. Y este conocimiento que empezó aquí, en la mente, y que bajó al corazón, tiene un tercer paso todavía. Un tercer paso. Jesús un día se sienta junto a un pozo de agua en Samaria. Los samaritanos eran los enemigos de su pueblo, los enemigos. Se sienta y saca a todos sus discípulos, se queda solo, los manda al pueblo a que compren y está solo en el pozo. Y se acerca una mujer samaritana, lo ve y ve que es judío, lo reconoce por la ropa, por el corte de cabello, por el estilo, por todo. Es un judío el que se sentó acá, es un enemigo. Los judíos no pasaban por esa región, la eludían. Jesús no eludió la región, fue y se sentó en el pozo de agua. Y la mujer va al pozo de agua y lo mira. Y Jesús le dice, dame de beber. Y la mujer lo mira y dice, ¿cómo tú siendo un judío me pides a mí de beber que soy una samaritana? ¿Qué es lo que vio esa mujer? Vio un judío nada más, un enemigo de su pueblo. Nada más que eso vio. Estaba ante el Redentor del mundo y vio nada más que eso. Pero resulta que Jesús empieza a hablar con ella y ella empieza a tratar de picañarlo a Jesús para hacerlo reaccionar, para llevarlo a los temas controversiales. Y en un momento Jesús le dice, ¿por qué no traes a tu marido y conversamos todos? Y ella dice, no tengo marido. Jesús le dice, dijiste bien, porque tuviste 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Y la mujer dijo, este además de judío es profeta. Señor, me parece que eres un profeta. Me parece. Y se va acercando en el conocimiento. Se va acercando en el conocimiento. Y llega un momento que Jesús le dice, si yo te diera el agua que yo tengo, no tendrías que venir más a buscar a este pozo. Y allí ella empieza a decir, Señor, dame de esta agua. Y ya no es ni el judío ni el profeta, es el Señor, es el Todopoderoso, lo va conociendo de a poco.
Y llega el momento en que se da cuenta que está ante la presencia del Señor, del Dios hecho hombre cerca. Y entonces ella, que tenía una herramienta importante con la que dominaba a aquel judío, ella tenía un cántaro y el judío le había pedido agua. Y ella era poderosa porque tenía el cántaro en la mano. Dice que en ese momento dejó el cántaro y se fue a la ciudad y llamó a la gente y le dijo: vengan, encontré un hombre que me dijo todo lo que soy. ¿No será este el Cristo, el enviado de Dios? Y fueron todos. Y cuando llegaron y hablaron con él, le decían: ya no creemos por lo que dijiste, nosotros hemos comprobado que él es. Fue todo un proceso de conocimiento, de alguien que conoció a Dios paso a paso, y que cuando llegó al final del conocimiento, lo que había en la cabeza bajó al corazón, y lo que bajó al corazón subió a la boca, porque ahora lo tenía que compartir con otros. Porque conocer a Dios significa que uno tiene que hablar de Dios con el otro. Y esto es la evangelización. Esto es. Un pueblo que conoce a su Dios es un pueblo que habla de su Dios, porque sabe quién es y porque sabe que hay necesidad. Señor, te damos gracias porque te conocemos, porque tú eres nuestro Salvador. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque nos has sostenido y nos sostienes en los tiempos en que somos fuertes y jóvenes. Porque nos sostienes en los tiempos de la declinación. Porque nos sostienes en el tiempo del dolor. Y porque nos esperas en la eternidad. Y te damos gracias, Señor, esta mañana, porque tú eres un Dios polifacético, múltiple, maravilloso, donde se unen en ti la justicia y la misericordia, la compañía y el perdón, porque tú eres un Dios que nos amas. Y Señor, te agradecemos porque te hemos conocido como el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que envía a Jesucristo para salvarnos. Y no podemos dejar de decir esto. No podemos dejar de decirlo porque nos ha hecho bien a nuestra vida, porque nuestra alma ha podido descansar en ti. Señor, esta mañana nos hemos reunido buscando tu presencia. Nos hemos reunido buscando acercarnos a tu corazón. Hemos venido a este lugar porque necesitamos la paz tuya. Necesitamos la misericordia tuya. Necesitamos el perdón tuyo. Necesitamos el amor tuyo. Y sabemos que nuestra alma, cuando está lejos de ti, es como tierra seca. Y necesitamos el agua de la vida, la presencia tuya en nosotros. Señor, bendícenos hoy para que podamos salir realmente llenos de ti, para que podamos salir gozándonos en ti, para que podamos salir con el corazón inflamado y podamos salir con un mensaje en nuestros labios de paz, de amor, de comprensión para todos los hombres. Un mensaje que supere los odios, las diferencias, los males. Un mensaje de paz y de amor de Dios para todos. Señor, y te pedimos especialmente, porque puede haber hoy aquí quienes todavía no conocen así a Dios, para que esta mañana puedan abrir su corazón y decir: yo entiendo que soy un pecador, una pecadora, pero entiendo también
que tú me amas, que tú has mandado a Jesucristo por mí y que tú me perdonas. Y que podamos salir todos de aquí con el gozo de Jesucristo. Que podamos salir con la alegría de Cristo en nuestros corazones. Señor, que realmente la gracia tuya esté desbordando esta semana en nuestra vida. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.